En medio de la crisis producida por el COVID-19, Centro de Fe, Esperanza y Amor en Chihuahua llevan la palabra de Dios hasta tu hogar con un mensaje de paz y tranquilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es un gusto poder compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo a través de las redes sociales desde las instalaciones del Centro de Fe, Esperanza y Amor aquí en Chihuahua. Mire, es algo muy interesante lo que estamos viviendo hoy en día. Sabemos que en el tiempo que tenemos en casa, estos primeros creo que 10 o 12 días que tenemos reunidos en nuestra casa con nuestra familia, tenemos tiempo para poder reflexionar algo muy interesante en esta tarde. Y es que los seres humanos somos en parte creados, en parte material, pero también tenemos otra parte que es el área espiritual. Y es algo que a veces dejamos un poco descuidado. En la parte de lo que es la parte material, que es el cuerpo, para ella tenemos que estar trabajando para suplir todas las necesidades que son para el cuerpo, el alimento, quizás el vestido, la parte del sueño, que es muy importante, pero en la parte espiritual a veces se nos olvida tener esa relación con Dios, que Él fue el que nos creó y quiere tener esa comunión a través de algo que es la oración con nosotros. La oración es algo fundamental y que todos deberemos de estar buscando. Fíjense que en la palabra marca cómo desde Génesis en el capítulo 2, el Señor tanto creó lo que es el área material, que es el cuerpo, como el área espiritual, que esa nos lleva a buscar a Dios de una manera que nosotros podamos abrirle todo nuestro corazón a Él, porque Él es el que conoce nuestras necesidades. Génesis en el capítulo 2, en el verso 7, nos dice que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, y que después de eso sopló en él y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que Dios conoce a la perfección lo que nosotros necesitamos, pero a veces descuidamos esta parte de la oración, que es la que nos lleva a tener esa comunicación con Dios, y que el Señor nos dice en reiteradas ocasiones en la palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, dice que nosotros debemos de estarnos comunicando a través de la oración con ello. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses dice en el capítulo 4, dice que nosotros tenemos que perseverar en la oración con acción de gracias. Así es que la oración es el conducto por el cual Dios quiere comunicarse con nosotros. Mientras más importancia le demos a este tiempo de oración, podremos conocer más lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios está buscando y sobre todo que Él siempre está buscando que nosotros vayamos mejorando en nuestra vida. Filipenses en el capítulo 4 también nos habla de esto. Dice, por nada estéis afanosos, que en estos tiempos estamos muy afanosos pensando y teniendo pensamientos recurrentes de qué es lo que va a suceder, esta situación, cuánto tiempo más va a durar, mi economía está siendo afectada, quizás mi familia va a tener a pasar tiempos un poco complicados, pero en esos tiempos es cuando nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor. Mientras más tiempo pasemos en oración, podremos conocer más a Dios, podremos conocer sus pensamientos, podremos conocer también qué cosas el Señor tiene esperando que nosotros recibamos. Y sobre todo, que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, dice la palabra en el profeta Jeremías. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. La oración es algo muy interesante porque nosotros, ahí es donde podemos depositar nuestra confianza en Dios. Y es el conducto por el cual nosotros también podemos decir quién es el que tiene el control en nuestra vida. Porque podemos tener a lo mejor posesiones, podemos tener una empresa, podemos tener un negocio, pero cuando yo deposito mi confianza en Dios y a través de la oración yo le declaro a Él mis necesidades, Él dice, bueno, tú no confías en lo que tienes, tú confías en mi palabra, en mis promesas, en todo lo que yo tengo reservado para ti.
Fíjese que la palabra del Señor habla en el segundo libro de Reyes de un hombre, Ezequías, un rey del pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Y me gustaría que leyéramos un pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 5 dice: En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y algo muy interesante en el verso 7 dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, prosperaba. Esto es algo muy interesante que yo veo del rey Ezequías. Siempre estuvo fijando su mirada, esperando en la palabra, buscando a Dios, pero tenía una relación con él a través de la oración. Y lo que dice el verso 7 me impacta. Dice que a donde quiera que el rey Ezequías iba, Jehová lo prosperaba. La importancia de la oración en nuestra vida sería algo que nos llevaría a conquistar a veces lo inimaginable que nosotros hemos soñado quizás. El Señor quiere que nosotros aprendamos que en esta época, en esta situación que estamos viviendo, Él nos quiere llevar a conquistar, y quizás muchas personas tienen pensamientos un poco de ansiedad, de frustración quizás, de miedo, de temor, pero cuando nosotros confiamos en Dios y depositamos nuestra confianza a través de la oración, el Señor dice: yo voy a prosperar todos los sueños que tú tienes, todas las promesas que yo tengo en la palabra para ti, yo las voy a llevar a cumplir una a una en tu vida. Continuando con la vida del rey Ezequías, es algo muy interesante lo que nos marca, pero ahora en el capítulo 19. El rey Ezequías estaba enfrentando una situación, quizás no como la que estamos enfrentando hoy en día nosotros, pero sí estaba muy difícil. Venía contra su pueblo y contra él, un rey muy poderoso, que tenía mucho ejército, pero fíjese lo que dice el capítulo 19 en el verso 14. Dice: tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Es decir, que él fue a la casa de Dios. Y el verso 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye estas palabras. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Él fue a la casa de Dios, extendió las cartas donde estaban amenazándolo, pero algo que me llama la atención y que me impacta fue la confianza que el rey Ezequías tuvo, y él con toda libertad fue a la casa de Dios, y no solamente pudo ver un milagro, sino que la palabra marca que el rey Ezequías pudo salir triunfante de esa victoria. Él pudo ver la mano poderosa de Dios, porque a través de la oración nosotros podemos decir: Señor, mira, aquí está este problema que estamos enfrentando, esta situación de enfermedad que quizás a muchos ha tocado, pero a nosotros no va a llegar, dice tu palabra. En tus promesas tú me dices que ninguna enfermedad, ninguna plaga tocaría nuestra morada. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías, y lo hizo a través de la oración. Y continuando con la palabra del Señor, fíjese que hay algo que también me impacta mucho. El Salmo 94, pero en el verso 18 y 19 dice algo muy interesante. Dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué pensamientos estamos teniendo hoy en día? Pensamientos de miedo, pensamientos de angustia, pensamientos de temor. La palabra dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mis días. A través de la oración podemos encontrar en Dios la paz que necesitamos. El Señor dice en la palabra que Él ha venido a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces cuando alguien lo vemos muy tranquilo y decir: no te preocupas por la situación, es que estamos confiando en Dios. Claro que nos preocupa, pero creo que tomando todas las recomendaciones que se nos han dado,
vamos a poder salir adelante. Pero en la multitud de nuestros pensamientos, el Señor nos conoce. El Señor sabe cómo nosotros estamos viviendo, cómo estamos enfrentando este problema que no solamente afecta a algunos cuantos. Yo creo que todos estamos en una situación donde decimos qué va a pasar el día de mañana. Pero es en ese tiempo donde nosotros podemos aprender a confiar en Dios. El Salmo 23 dice algo muy interesante en el verso 3. Dice que Él, el Señor, conforta nuestra alma, que Él es nuestro pastor. Dice que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. En este tiempo que hemos estado compartiendo con ustedes a través de las redes sociales, pues hemos entendido la importancia de la oración. Fue un gusto poder platicar con ustedes a través de este medio y los invitamos a que sigan conectados a través de las diferentes redes sociales de Centro de Fe. Y la próxima semana estaríamos tocando otro tema de la importancia de la oración, pero el próximo viernes estaríamos platicando acerca de esto. Dios les bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy